El cielo estaba bajo y pesado, teñido de naranja oscuro, como si el sol estuviera cansado de seguir mirando la tierra. Sobre la planicie seca, el silencio era casi ofensivo. No un silencio limpio, sino uno roto por gemidos lejanos, por el chasquido del metal caliente y por el viento que empujaba restos de arena contra máquinas destrozadas. El combate había terminado hacía rato. Al menos eso decían los relojes. Pero el aire seguía oliendo a óxido, humo y carne quemada. Entre los restos caminaba un hombre solo. Se llamaba Raúl Vega, capitán de lo que quedaba de la fuerza humana en ese sector. No tenía una figura impresionante ni una voz poderosa. Sin embargo, algo en su forma de moverse hacía que incluso el caos pareciera respetarlo. Avanzaba despacio, con las botas hundiéndose en la arena blanda, observando lo que quedaba de su unidad. Uniforme roto. Manchas secas de sangre. Heridas viejas mezcladas con nuevas. En su brazo izquierdo, una cicatriz larga y torcida llamaba la atención, como si alguien la hubiera dibujado con rabia muchos años atrás. Raúl soltó una risa breve, amarga. Otra gran victoria, murmuró, sin humor. Se suponía que ese desierto era una zona segura. Una defensa natural. Pero nada había salido como esperaban. Estaban cansados, superados y casi sin recursos. Si alguien le hubiera dicho meses atrás que acabaría defendiendo a la humanidad de seres de otro mundo, se habría burlado sin pensarlo. Ahora no quedaban fuerzas ni para eso. Un sonido bajo lo sacó de sus pensamientos. Un zumbido constante, lejano, diferente a cualquier nave terrestre. Raúl se detuvo en seco y alzó la vista. Desde el horizonte descendía una nave lisa y clara, como si estuviera hecha de luz sólida. No levantaba polvo. No hacía ruido agresivo. Simplemente flotaba, segura, como si el planeta le perteneciera. Raúl apretó su rifle. Claro, susurró. Justo lo que faltaba. La nave tocó el suelo con suavidad. Una rampa se abrió y una luz azul bañó la arena. Entonces apareció ella. No era humana. Eso era evidente al instante. Era alta, esbelta, con una piel pálida que brillaba débilmente. Su cabello caía como hilos de plata oscura y sus ojos parecían demasiado atentos, demasiado conscientes. Pero lo que más inquietó a Raúl no fue su aspecto. Fue cómo se sentía su presencia. Era como estar frente a alguien que no necesitaba levantar la voz para mandar. Cada paso que daba parecía calculado, tranquilo, como si no hubiera peligro alguno. ¿Vienes a rematar lo que queda?, gritó Raúl, intentando sonar firme. Ella no respondió enseguida. Se detuvo frente a él y lo observó con cuidado. Luego bajó la mirada hacia su brazo. A la cicatriz. La expresión de la mujer cambió apenas, casi imperceptible. Dio un paso más cerca y extendió la mano. Sus dedos rozaron la piel marcada. Raúl se apartó de golpe. Oye. ¿Qué crees que haces? Ella se inclinó y murmuró algo en un idioma extraño, suave y antiguo. Luego habló con dificultad en una lengua que él entendía apenas. Te encontré. Raúl parpadeó. ¿Encontrarme? ¿De qué estás hablando? Ella sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una que parecía esconder demasiadas cosas. Lo sabrás, dijo, y se dio la vuelta. Sin más palabras, regresó a la nave. Antes de entrar, miró por encima del hombro. Por un segundo, Raúl creyó ver tristeza en sus ojos. O culpa. O algo parecido. Luego la escotilla se cerró. La nave ascendió rápido y desapareció en el cielo oscuro. Raúl cayó de rodillas. El cuerpo le temblaba ahora que la tensión se iba. Respiró hondo, intentando entender qué acababa de pasar. ¿Por qué él? ¿Por qué la cicatriz? Horas después, ya de noche, estaba sentado dentro de una carpa improvisada que servía como centro de mando. Una lámpara parpadeaba sobre mapas y dispositivos dañados. El lugar olía a sudor, polvo y café viejo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquella mujer. Un golpe suave en la tela lo hizo alzar la cabeza.
Lina Morales, una soldado joven, asomó con cuidado. Capitán, hay más sobrevivientes reuniéndose afuera. Y, pensé que necesitaría esto. Le tendió un termo. Gracias, Lina, respondió él. ¿Noticias del cuartel central? Ella negó con la cabeza. Nada. Seguimos solos. Raúl suspiró. Bebió un sorbo y dejó el termo a un lado. Capitán, dijo ella, dudando. Sé que todo está mal. Pero verte hoy afuera, nos ayudó. A no rendirnos. Raúl sonrió apenas. No me idealices. Sigo siendo difícil. Ella sonrió también y se retiró. Raúl volvió a mirar su cicatriz, iluminada por la lámpara. Tal vez siempre había sido solo una herida más. O tal vez no. Tomó un dispositivo de datos y comenzó a revisar informes antiguos, archivos olvidados, cualquier cosa que pudiera explicar lo ocurrido. No sabía que había empezado esa mujer. Pero sabía que no iba a ignorarlo. Aún en medio de todo, algo curioso empezó a surgir entre los sobrevivientes. El cansancio y el dolor compartido habían creado una unión extraña, casi invisible, pero fuerte. Raúl lo notó mientras observaba al grupo desde la distancia. Rostros marcados por el polvo y las heridas, sí, pero también miradas que no se rendían. Incluso Ramírez, siempre gruñón, soltó una broma diciendo que las tormentas de arena eran la versión barata del desierto de un masaje esfoliante. Algunas risas se escaparon, cortas pero sinceras. No duraron mucho, pero bastaron. La realidad volvió a caer con peso conforme avanzó el día. No había refuerzos. El enemigo seguía avanzando. Y la tecnología alienígena estaba años por delante de la humana. Además, corría el rumor de que su capitán había perdido el enfoque, obsesionado con una reina extraterrestre y palabras sin sentido. Desde que apareció esa mujer rara, no ha dormido, murmuró Ramírez mientras se ajustaba un vendaje. No me gusta. Lina lo miró con dureza. Cierra la boca. Si él sigue en pie después de todo esto, es por una razón. Si cree que hay algo importante, yo confío. Sí, claro, bufó Ramírez. Confiar en alguien siempre sale bien. Antes de que la discusión creciera, una voz firme los cortó. Basta. Raúl se había acercado sin que lo notaran. El murmullo se apagó de inmediato. No voy a fingir que todo va bien, dijo. Estamos cansados y asustados. Yo también. Pero ahora mismo solo hay dos opciones, movernos juntos o morir separados. Nadie respondió, pero nadie discutió. Usando los datos que había revisado durante la noche, Raúl explicó el nuevo plan. A varios kilómetros había un cañón antiguo, lleno de formaciones extrañas. Según fragmentos de información recuperada, los invasores habían mostrado interés en ese lugar antes de la gran ofensiva. Puede haber algo ahí, dijo. Respuestas. O al menos pistas. ¿Y si es una trampa? Preguntó a alguien. Entonces la enfrentamos, respondió. Empaquen. Salimos ya. Mientras el grupo se preparaba, Lina se acercó. Capitán, alejarnos del resto nos deja expuestos. Lo sé, contestó él. Pero quedarnos quietos es peor. Ella asintió, sin discutir más. El viaje fue largo y brutal. El terreno castigaba cada paso, pero Raúl avanzaba sin quejarse. Algo lo empujaba hacia adelante, una sensación constante de que estaba cerca de algo importante. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, llegaron al cañón. Altas paredes de roca se alzaban a ambos lados, cubiertas de símbolos tallados. Ninguno de ellos reconocía ese lenguaje. El aire se sentía pesado, cargado, como si el lugar estuviera esperando. Dispérsense, ordenó Raúl. Busquen cualquier cosa fuera de lo normal. Lina se agachó junto a unas marcas. Esto se parece a las naves, dijo. No es casualidad. Entonces el suelo vibró. Un ruido profundo recorrió el cañón y una parte de la pared comenzó a moverse. Piedras gigantes se deslizaron revelando una entrada oculta, iluminada por una luz azul pulsante.
Genial, murmuró Ramírez. Nada inquietante. Dentro, la caverna era enorme. Cristales brillaban desde el techo y las paredes, bañándolo todo con una luz fría. El aire era más fresco, pero tenía un sabor metálico que incomodaba. Había señales claras de actividad reciente, marcas de energía, herramientas alienígenas abandonadas, quemaduras en el suelo. En el centro, una estructura circular vibraba suavemente. No me gusta, dijo Raúl. Pero tampoco podemos ignorarla. Un sonido extraño llenó el aire. Chasquidos rápidos. Algo se movía en las sombras. Allí, gritó Ramírez. Una criatura emergió lentamente. Alargada, metálica, con partes que parecían vivas. Sus ojos rojos brillaban con intensidad. Fuego solo si es necesario, ordenó Raúl. La cosa atacó. Dispararon, pero las balas apenas la afectaron. Entonces la plataforma del centro se activó. Los símbolos brillaron y una columna de energía se elevó con un rugido ensordecedor. La criatura fue atrapada en la luz y desapareció, como si nunca hubiera existido. El silencio volvió. Raúl no pudo apartar la mirada de la energía. Capitán, no se acerque, advirtió Lina. Tengo que hacerlo. Extendió la mano. El calor lo envolvió y su mente se llenó de imágenes, mundos desconocidos, guerras antiguas, la reina alienígena observándolo desde lejos. Una voz resonó dentro de él. Tú llevas la marca. Cayó al suelo jadeando cuando todo terminó. ¿Está vivo?, preguntó Ramírez. Raúl asintió lentamente. Sea lo que sea esto, no hemos terminado aquí. No sabía qué significaba ser elegido. No confiaba en la voz. Pero estaba seguro de algo. La reina alienígena estaba ligada a todo esto. Y él no podía detenerse ahora. Con una energía nueva recorriéndole el cuerpo, Raúl ordenó avanzar. Las cavernas se extendían como un laberinto antiguo, y las huellas apenas visibles de actividad alienígena marcaban el camino hacia algo más profundo, algo enterrado desde mucho antes de que la humanidad supiera que no estaba sola. Los cristales incrustados en las paredes iluminaban los túneles con una luz suave e irreal. Algunas cámaras albergaban máquinas enormes, cubiertas de polvo y símbolos desconocidos. Algunas vibraban débilmente, como si nunca hubieran dejado de esperar. Otras permanecían inmóviles, silenciosas, pero transmitían una sensación de poder contenido. El grupo avanzaba con cuidado, armas listas, atentos a cada sonido. La belleza extraña del lugar no lograba borrar el recuerdo de la criatura que habían enfrentado antes. Lina caminaba cerca de Raúl. ¿De verdad crees que esto nos está llevando a algo bueno?, preguntó en voz baja mientras se detenían frente a una enorme puerta cubierta de símbolos brillantes. Raúl apoyó su mano marcada sobre la superficie. Tiene que hacerlo. Las runas reaccionaron al instante. La piedra se abrió lentamente, revelando una cámara aún más grande. En el centro flotaba un objeto cristalino, pulsando con una luz viva. El aire se volvió pesado. Cada latido del orbe parecía sincronizarse con sus corazones. Todos retrocedieron, excepto Raúl. Capitán, advirtió Lina. Lo sé. Cuando lo tocó, el mundo desapareció. No fueron solo imágenes. Fue entendimiento. Vio la historia de los alienígenas, sus guerras, su miedo a desaparecer. Comprendió por qué habían venido, y por qué estaban fallando. Y entonces la vio a ella. No como enemiga. No como conquistadora. Sino como guardiana. La cicatriz en su mano no era una herida cualquiera. Era una señal antigua, una marca compartida por diseño o por destino. Una llave. Raúl cayó de rodillas cuando la visión terminó. Ella no es nuestro enemigo, dijo con dificultad. Está atrapada igual que nosotros. Antes de que pudieran reaccionar, la caverna comenzó a colapsar. Criaturas mecánicas emergieron desde la oscuridad. Esta vez, los humanos sabían dónde atacar. La lucha fue brutal, pero sobrevivieron. Raúl guardó el orbe y ordenó retirarse.
Apenas lograron salir antes de que la entrada se derrumbara. Horas después, exhaustos y cubiertos de polvo, regresaron al antiguo punto de reunión. Allí los esperaba la nave plateada. ¿Y ella? Raúl dio un paso al frente. Aprendí que solos no sobreviviremos, dijo. Y que tú tampoco. La reina lo observó en silencio. Entonces elijamos distinto, respondió. El orbe pasó de sus manos a las de ella. La alianza comenzó allí. Lo que siguió no fue fácil. Hubo desconfianza, discusiones, errores. Pero también avances. El orbe reveló conocimientos antiguos que ayudaron a ambos mundos a sanar. Con el tiempo, Raúl y la reina, ahora conocida como Silvara, pasaron más tiempo juntos. Al principio por estrategia. Luego por elección. Una noche, sentados bajo un cielo lleno de estrellas dentro de su nave jardín, ella habló. «Has cambiado». «Tú también», respondió él. Se miraron. «No somos solo aliados», dijo Raúl finalmente. Silvara tomó su mano marcada. «Entonces seamos más». Sus mundos celebraron la unión. No como un final, sino como un comienzo. Sus hijos crecieron como símbolos vivos de cooperación y esperanza. Años después, observando a su hija jugar entre jardines compartidos, Raúl pensó en el desierto, en la guerra, en lo improbable de todo. «Lo hicimos», dijo. Silvara apoyó la cabeza en su hombro. Juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza, sino una promesa. El final de la guerra no llegó con un solo disparo ni con una gran explosión que lo cambiara todo en un instante. Llegó despacio, como lo hacen casi todas las cosas importantes. Con conversaciones difíciles. Con errores. Con pérdidas que no podían deshacerse. Y con decisiones que pesaban más que cualquier arma. Durante semanas, humanos y alienígenas caminaron sobre una cuerda frágil llamada confianza. Hubo reuniones tensas, miradas llenas de sospecha y más de una ocasión en la que todo estuvo a punto de romperse. Pero cada vez que eso ocurría, Raúl recordaba el desierto, la cicatriz en su mano y la voz que había escuchado en la caverna. Y Silvara recordaba algo aún más antiguo, siglos de deber, de sacrificios hechos en silencio, de cargar con una responsabilidad que nunca había elegido. El orbe cristalino se convirtió en el centro de todo. No como un arma, sino como un archivo vivo. Mostró enfermedades que podían curarse, suelos que podían volver a dar alimento, tecnologías diseñadas no para dominar, sino para equilibrar. También mostró errores del pasado. Guerras antiguas. Mundos destruidos por decisiones tomadas demasiado tarde. Eso fue lo que más impacto causó. No la promesa de poder, sino la advertencia. Raúl insistió en que cada revelación fuera compartida, incluso las más incómodas. No quería que la humanidad repitiera los mismos errores con otro nombre y otra bandera. Silvara estuvo de acuerdo, aunque eso significara desafiar a sectores de su propio pueblo. No todos aceptaron la alianza. Algunos líderes humanos veían a Silvara como una amenaza elegante. Algunos clanes alienígenas veían a Raúl como una anomalía peligrosa. Hubo sabotajes. Intentos de asesinato. Traiciones pequeñas y grandes. Pero también hubo gestos inesperados. Soldados humanos compartiendo raciones con técnicos alienígenas. Médicos de ambos mundos trabajando juntos sobre mesas improvisadas. Niños observando naves de otro planeta sin miedo, con curiosidad. Eso fue lo que cambió todo. No los discursos. No los tratados. Las personas. Raúl nunca se sintió cómodo con el título de héroe que algunos comenzaron a darle. Cada vez que alguien lo llamaba así, pensaba en los nombres que no aparecían en ninguna lista. En los que quedaron en el desierto. En los que nunca verían la paz que ayudaron a crear. Silvara lo entendía sin necesidad de palabras. Ella también cargaba con ausencias. Por eso, cuando por fin llegó el día en que las últimas fuerzas hostiles se retiraron, no hubo celebraciones exageradas. No hubo desfiles interminables. Solo un silencio distinto. Uno que no pesaba. Uno que permitía respirar.
El primer amanecer sin guerra llegó con un cielo limpio. Raúl estaba de pie junto a Silvara en una meseta elevada. Desde allí se veía el campamento mixto extendiéndose a lo lejos. Tiendas humanas junto a estructuras alienígenas. Luces de distintos colores conviviendo sin competir. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Silvara tardó en responder. Ahora empieza lo difícil, dijo. Vivir con lo que hicimos. Él asintió. Y hacerlo mejor. El tiempo pasó, como siempre pasa. No rápido, no lento. Justo como debía. La alianza se formalizó, pero no como un imperio nuevo ni como una autoridad única. Se convirtió en una red. Mundos conectados por acuerdos claros, pero también por respeto. No todos querían participar. Y eso también se respetó. Raúl dejó el mando militar poco a poco. No de golpe. Se aseguró de que otros aprendieran, de que no dependieran solo de él. Lina tomó un rol importante en la coordinación entre fuerzas. Ramírez, contra todo pronóstico, se convirtió en instructor, usando su humor seco para enseñar a nuevas generaciones que sobrevivir no era lo mismo que ganar. Silvara siguió siendo reina, pero su rol cambió. Dejó de ser solo guardiana del pasado para convertirse en arquitecta del futuro. A veces eso significaba sentarse durante horas a escuchar quejas. Otras veces significaba tomar decisiones que nadie agradecía de inmediato. Raúl estuvo a su lado en cada una. No como símbolo. No como salvador. Como alguien que entendía el peso. Su relación no fue perfecta ni idealizada. Discutieron. Dudaron. Se hirieron sin querer. Había días en los que las diferencias culturales parecían muros imposibles. Pero nunca dejaron de hablar. Nunca dejaron de elegir quedarse. El día de su unión no fue un espectáculo grandioso. Fue íntimo. En la tierra, bajo un cielo abierto, rodeados de personas que habían luchado por ese momento. En el mundo de Silvara, entre luces suaves y cantos antiguos que hablaban de equilibrio y ciclos. No fue una ceremonia para demostrar poder. Fue una promesa. Sus hijos crecieron entre ambos mundos sin sentir que pertenecían solo a uno. Aprendieron idiomas distintos, costumbres distintas, formas distintas de mirar el universo. No fueron tratados como símbolos, aunque muchos los vieran así. Fueron protegidos como niños, no como banderas. Raúl observaba eso con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que el mundo que les dejaban no sería perfecto. Nunca lo sería. Pero también sabía que sería más honesto. Años después, ya con el cabello marcado por el gris, volvió al desierto donde todo había comenzado. No quedaba rastro del campo de batalla. La arena había reclamado lo suyo. Solo el viento recordaba. Silvara caminó a su lado. Aquí empezó todo, dijo él. Aquí empezó tu camino, corrigió ella. El nuestro vino después. Raúl miró su mano. La cicatriz seguía ahí. No había desaparecido. Nunca lo haría. Pero ya no dolía. No porque hubiera perdido significado, sino porque lo había encontrado. ¿Te arrepientes?, preguntó. Silvara negó lentamente. El arrepentimiento es un lujo cuando se sobrevive. Yo elijo aprender. Él sonrió. Mientras el sol descendía, Raúl pensó en algo que había entendido demasiado tarde, pero a tiempo para transmitirlo. La guerra no termina cuando cae el último enemigo, sino cuando dejamos de necesitar uno. El universo seguía siendo vasto. Peligroso. Lleno de incógnitas. Pero ahora no estaba solo. Y eso marcaba toda la diferencia. No hubo una última batalla que contar. No hubo un final cerrado y perfecto. Solo un camino que continuaba. Y por primera vez, valía la pena recorrerlo.